Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular Potosí. Esperamos que te sientas mejor que en casa. Presta atención a los siguientes anuncios. Qué importante empezar la semana con una poderosa palabra que alimentará tu vida. Es por eso que te esperamos este y todos los domingos a las 7 y 9 de la mañana. Ven con toda tu familia, no faltes. ¿Quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida? No duermas, levántate y únete al grupo de oración de 5 a 6 de la mañana. Allí habrá intercesión y clamor por todas nuestras necesidades. El día miércoles tenemos reunión de milagros a las 7 de la noche. Ven con un corazón dispuesto. También trae un amigo. Culto de milagros todos los miércoles a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Canasta de Amor es un proyecto del que tú puedes hacer parte. Dar alimentos no perecederos para compartirlos con hermanos y familias de la iglesia. En cada servicio puedes entregarle estos alimentos a cualquier líder y así compartir de lo que Dios te dio. Recuerda lo que dice la palabra en Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Y tú, qué esperas para bendecir a alguien más? No olvides el lema de este año, 2024, año del crecimiento y la multiplicación. Gracias por estar aquí. Esperamos que esta palabra sea de bendición y provecho para tu vida. Yo soy cuadrangular. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, el Espíritu Santo me bautizó, me sanó y sé que voy a ir con Él. Amén. Él volverá por mí. Amén. Este es el himno cuadrangular. ¿Pero dónde inicia la iglesia cuadrangular? Inicia con, no es que uno sea chicaneramente humilde, ¿dónde están las mujeres? Es que el inglés no me fluye. Amy McPherson. Entonces dejémoslo en Amy. Y me muestran la foto de Amy, por favor. Ahí está. Dice que Amy nació en 1890 y murió en 1944. Amén. Y dice que fue una pionera espiritual. Pero Amy, ¿de dónde viene ella? Resulta que había una familia muy adinerada en esa época. Y Amy tenía la mamá, estaba el dueño de casa con la señora y vino una empleada a trabajar a la casa. ¿Cómo se llama la empleada? Se llamaba Minnie. Minnie, ¿listo? Y Minnie pues le sirvió a los jefes en la casa durante varios años, pero la señora de la casa se murió. Y la señora de la casa se murió. Y el dueño de la casa le propuso a Minnie, la empleada, que se casara con él. Pero él tenía 50 años. O sea que él era mayor. Y Minnie se sintió culpable por casarse con el dueño de la casa, aunque él ya había ya había enviudado. Entonces le dijo: Señor, si tú a mí me das un hijo, yo te lo consagro. Y efectivamente Minnie quedó embarazada y tuvo una bella y hermosa hija que se llamó ¿cómo? Amy McPherson. Y llegó y dijo, después de los 3 meses, a las 3 semanas de vida, Minnie hace lo que hacemos acá después de la guerra. Presentó a la niña delante de Dios y le dijo, ella te va a servir. Amén. Amén. Entonces así comienza la vida de Amy. Amy fue hija única. Le tocó ser la consentida de la casa. Acá hay algunos hijos que son únicos y les gusta ser los consentidos. Amén. Entonces, Minnie, Amy, en esa época les gustaba mucho la oratoria. ¿Qué era la oratoria? Lo que se llama la homilética hoy en día, que es el arte de saber hablar. Y a los niños les enseñaban oratoria, que era, digan, por eso en esa época, ¿quiénes eran los que
estaban en la reunión. Que el niño va a cantar, que el niño va a bailar, que el niño va a decir el poema, que el niño va a recitar. Porque a los niños en esa época eso era lo que se les enseñaba. Ella era muy diestra y ella reunía cantidad de gente. Si la ponían a hablar, ella hablaba. Si la ponían a cantar, ella cantaba. Pero ella tenía un liderazgo innato. ¿Amén? Ella participaba en las actividades de Navidad. Pero un día, como los papás eran creyentes en Dios, asistían a otras iglesias, pero no, el pastor de la iglesia de ella no creía en los milagros. ¿No creía en qué? En los milagros. Yo sé que usted había sentido el poder de Dios. Amén. A ella le decían que no había que creer en los milagros, pero el profesor le enseñaba a ella que nosotros habíamos nacido de la evolución. Entonces Amy a los 15, 16 años se confronta y dice: venga, profe, pero es que mi mamá me ha enseñado que yo nací de parte de Dios, o sea que a mí me creó Dios. Y entonces el profesor le dice: mire, ese libro es muy bueno, pero nosotros somos creados de la evolución. Entonces ella se ha confrontado a su casa y le dice: papá, pero pues yo no creo en eso porque allá el pastor dice que fue por Dios. Y en el colegio dicen que yo esto, pues yo no sé qué hacer. Entonces el papá empezó a llevarla a diferentes iglesias. Pero la iglesia que ella asistía, le habían dicho que ir al cine era pecado. Y entonces ella dijo: pero yo quiero ir al cine. Y cuando ella llegó al cine, adivinen a quién se encontró en el cine. A la profesora de la escuela dominical. Y ella se confrontó. Dijo: me dicen que ir al cine es pecado, pero ellos van al cine. Entonces predican, pero no predicamos y de pronto no aplicamos, hablamos mucho en amor, ¿qué hacemos? Oh. Entonces ella se fue frustrada para su casa y hizo una oración, abrió su puerta, su ventana del cuarto y con rabia decidió ser atea. Y dijo: si hay un Dios, revélate a mí. Ella tenía 17 años. Si hay un Dios, revélate a mí. Porque estoy cansada de que uno habla una cosa, el otro habla otra y el otro habla otra y dicen muchas cosas. Así quedó la oración. Y ella se fue al colegio. Cuando ella vio un cartel donde decía que había una campaña evangelística y que iba a venir un predicador. Entonces ella le dijo al papá que la llevara, pero se le había cruzado con el ensayo musical de Navidad. Y entonces le dijo: no, papá, yo ya no voy a ir por allá. Y el papá le dijo, porque conocía el corazón de ella: no, yo la quiero llevar. O sea, el papá la apoyaba y la llevó. Y cuando ella llegó allá era diferente, porque allá había una partida de locos. ¡Alce la mano! ¡Grito de júbilo! ¡Chiflido! Y ella se quedó pues sorprendida porque toda la gente era muy pasiva a las otras iglesias donde ella había ido. Y cuando veía que levantaban las manos y que se reían, aplaudían y hablaban en otras lenguas y el pastor empezó a predicar en otras lenguas, ella se quedó sorprendida. Y en su corazón se encendió un fuego. Y ella se fue para su casa, pero empezó a tener una amiga que había ido a esa reunión que conoció. Y ella dijo: no, yo quiero ese fuego, yo quiero hablar en lenguas, en nuevas lenguas. Para los que no conocen, el Señor dice que cuando viene el Espíritu Santo sobre su iglesia, algunos no entienden, y es hablar en lenguas, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Las lenguas son una, pero la diversidad a la gente les cuesta captarlas porque dicen que esas no son de Dios. ¿Y por qué vienen a hablar en lenguas? Es porque hay un anhelo en usted de recibir algo más de parte del Señor. Y dice que cuando hablamos en lenguas, hablamos en el Espíritu, en nuestro Espíritu, intercediendo por nosotros. Amén. Porque el Espíritu conoce las cosas espirituales y sabe qué pedir.
es algo así, para algunos es locura, a mí se me dificulta hablarlas aquí en público, pero es rabachara la bacanda, chure de becaya, algo así. ¿Sí? Hay gente que repite la misma lengua. Y hay gente que puede hablar en diferentes formas. Eso es hablar en lenguas, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Y para la gente eso es locura, pero ella quería esa locura. Son muy pocos los que quieren esa locura. Si usted quiere, usted cuando se meta con el Señor, yo recibí la diversidad de lenguas mirando a la pared un miércoles en este lugar, cantando una canción, cuando yo sentí que la lengua se me empezó a mover y se me fue el hilo. Y yo no estaba pidiendo ni siquiera la llenura, el hablar en lengua, yo estaba pidiendo era la llenura del Espíritu. Y yo ya hablaba en lenguas, pero recibí la diversidad de lenguas. Entonces ella dijo, yo quiero ir, pero quiero estar, o sea, tener el tiempo para dedicárselo a Dios. Entonces, bueno, ella se fue y se fue para la casa de la líder. Y resulta que ese era un viernes. Se inundó la ciudad, empezó a llover y no se pudo devolver. Se quedó ese fin de semana y el domingo a la madrugada ella se levantó, se puso a orar pidiendo la llenura del Espíritu y empezó a hablar en nuevas lenguas. Todos los de la casa se dieron cuenta, ella estaba muy contenta del fluir del Espíritu y dijo, Señor, yo decido dedicar mi vida a ti. Y cuando ella decide dedicar su vida a Él, recibe una visión donde ella era ganadora de almas y veía una cantidad de gente alrededor, pero ella apenas tenía 17. Una cantidad de gente alrededor. Aquí ya tenemos 15, 16, 17, 13. Podemos recibir. Y en los que tienen 50, también. Porque el Señor hizo todo su ministerio en 3 años. Es del que quiere. Amén. Bueno, entonces ella recibió, pero el evangelista era un joven al que ella había ido, que le había echado ojo, hablaba lenguas bonitas y era bonito. Y ahí de que se casó. ¿Y él cómo se llamaba? Se llamaba Harold. Y entonces decidieron irse a donde le gusta ir a Andrea. ¿A dónde le gusta ir a Andrea? A las misiones. Pero esta sí fue de verdad. Se fue para las misiones de Concord. Y se fue a predicar a las naciones en Concord. Pero le tocó pues adaptarse. Fue muy difícil para ella. Porque la dieta de Hong Kong es perro, gusano, bichito. Y al frente de la ventana de ella mataron un hindú, lo quemaron. Entonces el trauma para ella fue muy fuerte. Quedó embarazada de su hija Ramona y su esposo enfermó de malaria. O sea que el esposo murió. Ella enviudó, sus papás le enviaron dinero para que ella se devolviera. Entró en depresión, pero conoció a un hombre creyente, abogado dentro de la misma congregación y se casó. Dijo, bueno Señor, si tú ya no quieres que yo vaya a las naciones, pues yo me quedo acá. Quedó embarazada de su hijo Robert, creo, si no estoy mal. Robert. Y tuvo su bebé, pero entró en depresión. ¿Saben por qué entró en depresión? Porque ella dijo, mi esposo es un creyente abogado, pero yo soy una misionera. Y está bien servir en casa, pero a mí acá esto me da alergia. Porque ella quería predicar, porque ella quería coger un megáfono y gritar a los 4 vientos que Cristo la había salvado, que Cristo le había resucitado, que Cristo le había dado bendición y vida eterna. Eso era lo que ella quería. Pero ella estaba en su casa. Usted tiene que saber cuál es su propósito y para qué ha sido llamado. Amén. Unas han sido llamadas para predicar en su casa, como decía yo Geraldine. Otras han sido llamadas para predicar en los colegios, para predicar en situaciones de adicción, otros para los niños, para los huérfanos, ¿sí? Pero ella era una misionera que había sido llamada a predicarle a las naciones.
hasta el punto de la muerte, cuando ella le dice, Señor, perdóname, porque me he postrado acá, y ya hospitalizada le dice al Señor, ya le habían dicho que ya se moría. La depresión puede llegar a uno hasta la muerte. Es un demonio. Y le dice, Señor, perdóname, hoy tomo la decisión que si tú me sacas de acá, yo voy a ir a predicar. El Señor la sanó y se fue a predicar. Se fue a predicar. Cogió su niña, su niño, y se fue. Y la acompañó a su mamá, Mini. Y dejó al esposo. Porque el esposo no entendía el llamado. A veces nosotros creemos que porque vamos a la misma iglesia entendemos el llamado. Y discúlpeme, no es así. Tiene que saber con quién se mete. Que tenga el llamado, que no sea un estorbo, sino un complemento. Entonces se casó, se fue con ella. Bueno, lo dejó, se fue, le informó y ella empezó a predicar. A donde llegaba, predicaba. Con todas las ofrendas que llegaron, compró una carpa. Pensó que había hecho el mejor negocio de su vida. Compré la carpa. Pero cuando abrieron la carpa estaba rota. Y les tocó comenzar a ¿qué? Coserla. No, señor, es que si la carpa estaba rota y me robaron, eso fue porque no fue el propósito tuyo. Entonces yo mejor me devuelvo. Ella dijo, ¿dónde está el hilo y dónde está la aguja y las manos que me van a ayudar? Y háganlo. ¿Y saben qué le tocaba a ella? Armar y desarmar la carpa. ¿Quién arma un camping? Los camping pesan, ¿cierto? Y para armarlos tiene su técnica. Imagínense una carpa donde cabían 700 personas. Ustedes saben que es lavar esas estacas y de él y de él. Y ustedes saben que es vivir dentro de una carpa donde yo vuelvo y digo que le toca barrer a usted la tierra. Pero no importa que toque barrer la tierra, coser la carpa, clavar la estaca para predicar las buenas nuevas de salvación. Y usted viene de ahí, usted y yo venimos de ese evangelio esforzado, porque a veces diríamos, ay, sí, es que eso lo hizo Pablo, es que eso lo hizo Pedro, es que eso lo hizo Jesús, pero eso ya pasó. Contemporáneo de nosotros, bueno, no tan contemporáneo, pero de la época. Amén. Después de Cristo. Pero a nosotros, hoy yo quiero de verdad felicitarlo. Dígale, lo felicito al que tiene al lado porque usted no es de azúcar. Hoy esta mañana no se derritió. ¡Eso es una bendición! Yo a lo bien, en eso sí fui mujer de poca fe. Yo dije, esta mañana como está haciendo este frío, más de un evangélico se va a quedar en la casa arropado porque se derrite. Pero usted no, lo felicito, me alegra. Y quiero decirles que ella cogía y tenía fuerza, era una mujer esforzada y valiente. Pero en esos momentos de crisis, su hijo Robert no tenía zapatos. Y ahí es que llegó. Una hermana le dio unos zapatos. Pero los zapatos le quedaron pequeños. Porque cuando quedan grandes, ¿quién no le metió algodón a los zapatos? ¿Quién no se puso doble media? ¿Quién no le puso doble palantilla y amarró bien el zapato? Pero cuando el zapato es chiquito, no, que a verdad se sangra el chino. Y entonces, el niño triste, pero la niña llegó y le dijo, mamá, en el tiempo de Israel, ¿qué pasaba con los vestidos? Le dijo, no, esos crecían y Dios les mantenía sus vestiduras. Amén, con la misma vestidura. Entonces digo, ¿y por qué no oramos? ¿Saben qué hizo? Oraron. ¿Y saben qué sucedió? Los zapatos se agrandaron. Dios hace milagros sorprendentes. Yo hubiera dicho, regalémoselos a otros. Pero Dios, ¿para qué manda eso? Démoselos a otros que papito, camine descalzo que el Señor le guarda los pies. Pero ellos oraron. Y Dios hace los milagros hasta donde nuestra fe nos alcance. Hasta donde la fe ¿qué? Nos alcance.
A ellos les dio la fe para agrandar los zapatos. Debió ser muy bonito, ¿cierto? Orar y ver esos milagros. Y la niña un día le dijo: mamá, ¿por qué todos tienen casa y yo no tengo casa? Yo me la imagino a ella barriendo la tierra. Y cuando se terminan los cultos, que todos se iban, y ella se queda ahí. De pronto alzando el reguero, organizando las butacas. Y a él es difícil, y le dijo: tranquila, mi amor, Dios nos va a dar una casa. Y ella se fue a dormir y decirle: Señor, gracias. Cuando recibió un sueño y ella vio una casa muy grande y muy bonita, con un jardín lleno de flores. Y así quedó el sueño. Ella salió porque ella dio giras con su carpa por todo lado y luego se compró un carro. Siguiente con el carro. Y en el carro iban manejando Mini, por un tiempo fue el esposo, pero el esposo no aguantó el trote del evangelista. Y ahí llegó y se divorció. Después de 7 años se divorció, no dio. Y él se volvió a casar. Y ella siguió sola con su mamá. La mamá manejaba. ¿Y si han visto que ese carrito es de carpita? Entonces la carpita se corría. La mamá manejaba. Y ella con su megáfono por detrás: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Vengan a la carpa. Vengan, que les voy a predicar de un Dios de amor, de un Dios de poder, de un Dios de milagros. Vengan, vengan. Y reunía muchísima gente. Ese era el púlpito de ella. Pero a veces solamente queremos este. Este es más bonito. Pero donde usted está es su púlpito. Donde usted está es su púlpito. Y ella predicaba y la gente la seguía y la voz en voz se proclamaba y se extendía. Y cuando ella oraba, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban y Dios hacía multitud de milagros. Ella, el poder del Espíritu, el poder del Espíritu. Y yo ayer y esta mañana y antier yo le decía: Señor, necesitamos el poder de tu Espíritu. Para que el fuego del Espíritu sane su corazón, liberte su vida de esos pensamientos, de la ansiedad, de la desesperación, de la baja autoestima, del dolor de espalda. Yo necesito, Señor, el fuego y el poder de tu Espíritu obrando en cada vida, para que cuando llegue la gente a este lugar pueda sentir tu poder y tu gloria. Amén. Eso le decía, pero que usted pueda ser un embajador, que diga: yo quiero ser lleno del Espíritu, para que cuando conmigo hablen, sientan el poder de la presencia de Dios a través de mi vida. Amén. Ese es el Evangelio. De ese ADN venimos, por eso somos cuadrangulares. Amén. Porque creemos en los milagros, creemos en el poder del Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Eso no solamente, como le decía ya al pastor, es que ahí no creen en milagros. No, eso fue en la época de antes. Ahora no, ahora es un Dios: pórtate bien, cumple los 10 mandamientos, amarás a tu prójimo y para de contar. Y el poder, y el fuego, y el hablar en nuevas lenguas, para los evangélicos de allá, para la partida de locos, y para nosotros no. Mentiras. Si el Señor dijo: yo mire, pero ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Amén. Y esto es un reto personal. Dígale: Señor, yo no quiero hablar por hablar, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir tu poder. Amén. Eso es lo que queremos. Amén. Y entonces ella se fue a predicar y llegó a Los Ángeles, comenzó y armó su carpa y predicó. Y una señora levantó la mano y le dijo: el Señor me ha dicho que le regale un terreno. Y el otro levantó la mano: y a mí me dijo que le regalara los materiales. Y el otro dijo: y a mí me dijo que le construyera. Y vino alguien y le dio el jardín de flores. Amén. Cuando usted, les decía esta mañana, cuando usted corre esto de allá para acá y vuelve y corre esto de allá para acá, usted no le trabaja al hombre, usted le trabaja a Dios.
Usted le trabaja al Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de la plata y el oro. El que le paga a usted es Dios. Es Dios. En una época de mi vida, pasados 11 años de yo ser evangélica, yo salí de la iglesia donde yo me congregaba. Y yo dije, ¿qué hice de mi vida? 10 años. 11, 12, más o menos calculando. No estudié y no trabajé y me dediqué esos 12 años con pasión a servir en la iglesia. Y ahora no tengo ni lo uno ni lo otro. Y cuando salí, el Señor abrió las puertas de un profesional para mi vida. Y me bendijo. Lo que hubiera pasado 10, 12 años trabajando, lo hizo en 4. Cuando Dios quiere bendecirlo a usted, lo bendice. Y Dios no se le olvida que usted trabajó para Él y que usted trabaja para Él, que le sirve a Él, que tiene la recompensa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así Amy comenzó a predicar, empezó a ser bendecida, la empezaron a conocer. Ella era muy singular porque en la época de antes las mujeres ni siquiera podían votar, pero ellas sí se paraban en un púlpito y predicaban. Y estaba soltera, divorciada, que eso era terrible. Pero los periodistas empezaron a conocerla, la prensa empezó a conocerla y la prensa la bombardeaba y querían que ella cayera. Y le hacían preguntas: ¿se puede utilizar media velada? ¿Sí o no? En esa época. En esa época. ¿Para qué? Para hacerla caer. Pero ella decía, con la sabiduría del Señor, eso depende de cuánto muestre. ¿Cierto? ¿Cuánto muestre? Eso depende. Y entonces ella empezó a ser conocida por la prensa, por la radio. Y el Señor le permitió comprar el Angelus Temple, construir el Angelus Temple. Esa es la iglesia, bueno, pásalo. El Angelus Temple está en Los Ángeles. Y este edificio está hoy en día, Angelus Templos, en la iglesia cristiana cuadrangular de Los Ángeles. Es la iglesia madre. Y esa iglesia madre tenía tan buena acústica, o tiene tan buena acústica, que todos los de Hollywood querían estar ahí. ¿Y ellas saben qué hacía? Era una pastora moderna. Así como... No, mentira. Pero ella mandaba hacer musicales. ¿Hacía qué? ¿Se acuerdan que a ella le gustaba el cine? El teatro, la elocuencia. Entonces ella mandaba hacer musicales y era muy experta en ese arte. Entonces hacía musicales, obras de teatro, y la gente se sorprendía y quería estar allá. O sea, predican la palabra de Dios, pero hay musicales, hay obras de teatro, hay coros. Yo quiero estar allá. Y ahí, ¿quién alcanzó a dirigir unas obras de teatro? Charlie Chaplin. Ajá, no cualquier lagaña a mí conmigo. ¿Sí? No, Charlie Chaplin dirigía las obras de teatro. Y entonces ella fue la primera mujer que colocó una emisora cristiana. Sacó una revista cristiana. Y a ella la secuestró. Como decir, LN de acá, la secuestraron allá. Camine, mamita. ¿Y saben por qué? Porque habían visto el poder de ella ministrando las vidas, que querían que también les predicara a ellos. La secuestraron, les predicó, y ellos le dijeron: tranquila, vaya y predique donde quiera, que nosotros la vamos a cuidar. ¡Ah! Y no era iglesia de narcotraficantes, pero yo creo que la subsidiaban. A mí me late chocolate, una que otra cosa. Pero Dios hacía la obra en ella y predicó. Y ahí salió el primer instituto bíblico cuadrangular. Ella le enseñó a la gente a ser
predicar. Y tenía columnas de oración 24 horas diarias todos los días. Porque el que mueve la iglesia es la oración. Por eso ore para que estas sillas sean llenas. Ore para que las almas sean libres. Oren para que sientan el poder de Dios, la gloria de Dios. Porque nosotros somos instrumentos. Pero ¿de quién viene el poder? De Dios. Toda la gloria y la honra es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ella le sirvió con frío, sin frío, con tierra, sin tierra, no hubo excusa. A los 53 años hay un problema, y ella a veces no sabe los límites. ¿Los qué? Límites. Puso a predicar, y tenía que tomarse unas pastillas para descansar, para que pudiera descansar. Y se confundió y se tomó las que no eran. Y se murió. El Señor quiso llevársela a los 53 años. Murió de una sobredosis mal en las pastillas. Pero su hijo siguió con su legado. Y es ahí que estamos nosotros en más de 100 países a nivel mundial. La iglesia cuadrangular es a nivel mundial. Aquí nomás en Ciudad Bolívar yo puedo decir que hay como unas 10, 12 iglesias cuadrangulares. Y nosotros venimos nosotros. Nosotros somos la iglesia, veníamos de la iglesia cristiana cuadrangular de Fontibón. Nos dicen en el 2016, un 27 de diciembre, nos dicen, éramos líderes, yo era maestra de escuela dominical, líder del ministerio, mi esposo líder de grupos familiares y de la alabanza, y nos dicen un día necesitamos a alguien que vaya y nos apoye allá. Llegamos acá el 27 de diciembre del 2016 y cuando llegamos nos dicen no queremos que vengan a ayudar, queremos que vengan a pastorear acá una iglesia. Y había un grupo de personas, pero siempre había sido un comedor, un proyecto, nunca como tal iglesia de la cuadrangular. Entonces nosotros ya habíamos sentido el llamado de Dios, pero eso, ¿qué tocaba hacer? Tocaba dejar, vivíamos en Fontibón, tocaba dejar el colegio del niño, tocaba dejar mi trabajo y el lugar donde vivíamos, porque tocaba venirnos a vivir acá. Pero uno tiene que aprender en el Evangelio a desprenderse. Amén. Y tocó desprenderse. Y nos vinimos acá y aquí llegamos el 23 de febrero del 2017. Y llegamos acá, pero no, lancé unas bolsas. Y no nos abrieron. La señora que nos tenía que abrir nos dejó por fuera y con el trasteo en la calle 3 horas. Lloviznando. Pero yo hubiera podido decir, y la basura ya toda regada, cuando se regaba toda la basura, así, y el día gris. Para que no, yo hubiera podido pensar con mi esposo, conmigo, ¿para qué nos vinimos acá? Allá en el fondo hay una camionetica blanca, esa era la que teníamos cuando llegamos. ¿Para qué nos vinimos acá? ¿Qué vale la pena venir acá para que nos dejen todas las cosas por fuera, aquí en la calle? Y súmele la puerta, ahora sí muéstrame esa foto. La puerta estaba escarapelada. Pues yo no era experta, pero la limpieza ante todo, ¿no? Ahí. Y me bañé a las 11 de la noche y el pelo lo tenía largo y se entrapó todo. Y con ese frío, con agua fría, porque no la pude arreglar la ducha. Y yo me puse a llorar y yo dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué pasó, mami? Se me está muy fría. Pero bueno, ante todo, al otro día de inauguración, entonces tocó hacerme el bollito acá atrás. Nada de cepillado, ni alisado, no, mamita. Rústica, ¿no? Hágale el bollo. Y llega la inauguración. Y la inauguración fue así. Ah, bueno, queríamos que las puertas quedaran bonitas, las puertas amarillas. O sea, queríamos que quedara un color madera natural. Pero no fluyó.
Nos tocó pegarle lija a esas puertas de una manera impresionante, pero así quedó. Nos regalaron el aviso y inauguramos, y ahí colocamos la primera invitación, dice la inauguración Potosí, eso con todos los poderes. Eso fue el 5 de febrero del 2017 a las 9 de la mañana. La siguiente dice la anterior. Así estaba el salón. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero tienen que en la parte de abajo se ve como una mancha blanca. Sí. Fue madre, eso con tiner y un poquito. Mi hermana nos regaló las florecitas, nosotros trajimos el piano, teníamos solamente los 2 parlantes y la batería. Ah, bueno, y el teatrino. Y así comenzamos. Y Dios nos fue bendiciendo. Amén. Y había amor y pasión para lijar las puertas. Había amor y pasión para limpiar los muros. Había amor y pasión para decir, vamos a tapar esos huecos de allá. Había amor y pasión por embellecer este lugar. Había amor y pasión por mi esposo, que cuando hicimos el primer sancocho, para poder arreglar, solamente teníamos una estufa de 2 puestos que mi mamá me había regalado. Ah, llegamos y había cortado el gas. De 2 puestos. Y el fondo hundió la estufa. Así que es muy pesado, se hundió. Pero no importaba, hijo de madre. ¡Sométale un palo! Y vendimos el sancocho y pudimos hacer la primera plancha para tapar el hueco de allá y luego la plancha de acá. Y una vez una pastora me dijo, pero Jenny, hágale despacio. Le dije, pero es que se me meten los gatos. Y yo me dijo, bueno, de pronto su fe es diferente a la mía. ¿Y sabe qué? Mi fe es diferente. Mi fe me alcanza para decir que tapamos estos huecos, tapamos estos. Vamos a seguir construyendo arriba. Dios nos va para dar construir arriba. Vamos a poner unas sillas cómodas allá. Vamos a cambiar el sonido. Vamos a construir allá. Y vamos a empezar a trabajar con obra social. Y vamos a empezar a hacer recursos. Y vamos a empezar a evangelizar. Y vamos a ver el poder y la gloria de Dios ministrando las vidas, las mentes, los corazones, los jóvenes transformados, los niños transformados. Esa es la fe que yo tengo. Esa es la fe que quiero que usted también tenga. Amén. En esto nosotros tenemos que creer. Amén, así es. Una mujer, no una denominación, una mujer le creyó a Dios y Dios hizo la obra. Amén. Y no fue una mujer que se derritió, no fue una mujer que estuvo temblando porque hoy la miraban, mañana no la miraban, porque la criticaban, porque no la criticaban, porque le tocaba endeudarse, porque no le tocaban endeudarse, porque la tuvo clara. Dígale que tiene al lado, téngala clara, téngala clara para predicar, téngala clara para evangelizar, téngala clara para cumplir el propósito que el Señor le ha entregado. Amén. La siguiente foto está la hermana Rosita, ya después de, bueno, ahí ya yo me fui haciendo amiguitos, ¿no? Entonces ya me ayudaron a hacer el letrero, ya llega la familia Taborda, después la familia Celis, Linda. Y ellos son nuestros familiares y amigos porque los vinieron a apoyar como un año. Venían desde Fontibón y desde Bosa. Apoyo moral. ¿Cuántos un domingo? 13, 12, 7. Y nosotros éramos 3, ¿no? Y en mi casa eran 5. Entonces, venían 5, 8, 13, 16, 17. Y Dios nos siguió bendiciendo. Luego llegamos a la siguiente. Ahí quiero hacer una pausa porque mostré esa foto. Porque en la homilética decía mi esposo que cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Amén. Cuando usted cuida lo poco, Dios le da lo mucho. Amén. Cuando usted agradece lo poco, Dios le da lo mucho. Amén. Y estábamos nosotros, ¿se acuerdan que no había nada acá atrás? La ventana. Entonces ya después pusimos drywall. Pero no teníamos con qué decorar. Yo tengo una sobrina didáctica, Camila, y si pegamos como unas 8 cartulinas negras, ¿no? Le ponemos un papel plateado y le ponemos bombillitos de Navidad. ¿Qué opina? Que aquí Jesús. No, cuando pusimos ese Jesús con las cartulinas negras nos sentíamos poderosas, al estrellato y más allá. ¿Cómo
tenemos en nuestras casas? ¿Cómo podemos mejorar lo que hay en nuestras casas? ¿Con qué amor nos vamos a poner? ¿Con qué orgullo nos vamos a sentir? Es una bendición. Es una bendición. Cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Cuide esa silla. Este templo, esta estructura, como vinieron y nos dijeron a nosotros, vayan allá, ya no hay sueldo, no hay nada, pero vayan y pastoreen. Y con lo que nosotros ganamos, pues pagamos y sacamos adelante eso. Y le hacíamos. Y nuestros familiares nos traían el mercado. Y cuando esto, si yo me voy, es de ustedes. Esto es de la iglesia, es de ustedes. El piano no. El piano no, ¿por qué? Hace 22 años, a mí siempre me gustan las metas y me iba a vender labiales a la calle. Labiales y sombras. Y con mi carrito del mercado, le vendo labiales por mayor y sombras por mayor. Necesita. Y ahorré una alcancía. Monedas. Y cuando él cumplió años, yo se lo regalé. Sin saber que iba a tener el piano en la iglesia. Dios quiere que usted le ame. Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que usted le entregue su corazón, que usted se apasione por Él. Porque cuando usted danse, cuando usted predique, cuando usted aprendió hoy un versículo, y sí, de pronto es bueno traer la agenda de apuntes para que cuando usted aprenda un versículo, que usted dice, uy, ese versículo me gustó, voy a querer compartirlo con Juan, con Roberta, con la de la tienda, con la de la esquina. Amén. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ame el lugar donde usted se encuentra, ame el lugar donde usted está y predique la palabra. Siguiente. Ahí ya cambiamos. Bueno, los logos los hicimos en Icopor, pero para mantener a Edith para que trabajara gratis, había que darle harto mercado. Y mi mamá me daba el pan. Mamita, lleve harto pan para que le dé a Edith para que termine los logos. Y así termino. ¿Listo? El siguiente. Ya después llegaron y mejoramos el amarillo, ya eso fue un difuminado. Y cada vez que uno pone un letrero nuevo, le toman unas 50 fotos. El orgullo y el amor, ¿no? Ya hay un letrero nuevo que pusimos, ya. Y sí, yo soy una pastora chicanera. Amén. ¿Saben por qué? Porque me siento muy feliz de lo que Dios me da. Amén. Y yo quiero contarle a todos que Dios me bendijo, que me dio un taladro, Dios me dio ese año un taladro. Nadie sabe la emoción que uno siente, que me dio una puerta de vidrio y a mi esposo, cuando hicimos uno de los sancochos, dijimos que era para la tarima. Pero después él dijo, mami, aquí entra mucho frío, los hermanos les da mucho frío. Mandemos a hacer una puerta atrás. Yo le dije, papi, pero es que cuando usted predica, no se ve. Y entonces dije, bueno, vamos a orar. Y un día, en una reunión de pastores, se fue y a los de Vista Hermosa por allá les habían regalado unos vidrios. Y le dijo, les mire. Y le dijo, ¿qué? Mire esos vidrios. Le dijo, chévere, chévere, esa puerta que usted tiene ahí de vidrios, chévere. Dijo, es que yo le quiero regalar esos vidrios a usted para su iglesia. Amén. Y nos regalaron esos vidrios. Y el que cree, dice que somos una iglesia de narcotraficantes. Pero esos vidrios nos los regalaron. Nos los regalaron. Y nosotros mismos los instalamos. Amén, con Rosa. Y eso fue una bendición. Amén, la siguiente. Y ahí vamos nosotros. En estos 6 años y medio Dios ha sido bueno. Amén. Y la fe suya le va a alcanzar para creer que vamos a llegar más allá. Amén. Estamos organizando y estamos creando bases, pero nosotros vamos a llegar muy lejos. Y su familia va a ser transformada por el poder y el amor de Dios. Amén. Eso usted tiene que tenerlo claro. De la Iglesia Cristiana Cuadrangular Potosí tiene como visión ser un referente, un ejemplo de transformación integral para las personas en Colombia.
un referente y un ejemplo de qué? De transformación. Cuando yo conocí a los 16 años del Señor, yo era una. Y a los 17 años el Señor empezó a hacer la obra de transformarme a mí internamente. De ser la bocona, la gamina del barrio, ¿sí? La fiestera del barrio, por ser una hija que le amaba. Que era imperfecta, pero que le amaba. Y que quería servirle con el corazón. Y empecé a hacer ¿qué? Un ejemplo. Y nunca se me va a olvidar las palabras de un amigo. Pero si Dios la cambió a usted, puede cambiarme a mí también. Gracias por lo que me corresponde. Pero vieron en mí un ejemplo de transformación. ¿De transformación por quién? Por el Espíritu Santo de Dios en mi vida. El Espíritu Santo de Dios va a orar hasta donde usted le permita. Pero tome la decisión. No seamos tibios. De hoy sí, mañana no. Tomemos la decisión de buscarle, de amarle, de decirle como ella: oiga, yo no quiero un Dios de hipocresía, yo no quiero un Dios de vanidad. Sí, a mí me gustan las obras de teatro, me gusta. Y quiero predicar el evangelio de poder, de transformación, de amor, de sanidad. Ella iba y predicaba a los bares, ella iba y predicaba a las esquinas, ella le predicaba a todo el mundo. No damos excepción de personas. Prediquemos la palabra y creamos que la obra que Dios hizo en mí la puede hacer en él. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Amén. Y dice, entonces nuestra visión es que ser un ejemplo de transformación integral para Colombia mediante las enseñanzas de la palabra de ¿qué? De Dios. Mire, la palabra de Dios, usted a veces no necesita ni siquiera su mismo ejemplo ni su mismo testimonio. La palabra de Dios y lo que ellos vean que Dios hace en su vida, así las personas van a llegar. Amén. Amén. Para que acepten a Jesucristo en su corazón y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión? La misión es: la Iglesia Cristiana Cuadrangular Potosí tiene como misión difundir y llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, haciendo discípulos a través de la labor eclesial del ministro. ¿Qué es eclesial? La labor de iglesia por medio del pastor. Pero ahora ya no se dice iglesia, sino se dice eclesial. Y ya no se dice pastor, sino se dice ministro. Entonces el ministro de los Testigos de Jehová, el ministro de la Iglesia Católica, a nivel nacional y de política y del gobierno, se le llama ahora ministro eclesial a través del ministro de culto, del líder religioso y de los creyentes a las distintas comunidades por diferentes medios, ya sean presenciales o virtuales, comunicación masiva y de la enseñanza bíblica, de la educación religiosa y de obras sociales. Amén. Por medio del TikTok, de la cartelera que está allá, por medio del voz a voz, entonces que podamos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Y quiero que veamos la siguiente, y esta es una frase, dice: la iglesia de imperfectos transformados por un Dios perfecto. Amén. Somos una iglesia de imperfectos siendo transformados por un Dios perfecto. ¿Y usted se quiere dejar transformar? Amén. Amén. Entonces dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, y pongámonos sobre nuestro pie. Amén. Dígale al que tiene al lado: yo soy cuadrangular. Yo soy ¿Y por qué cuadrangular? Dígale. ¿Por qué cuadrangular? Porque Cristo me salvó, me sanó, me bautizó y sé que volverá. Ah, bueno. Y el versículo lema de la Iglesia Cristiana Cuadrangular es Hebreos 13:8. ¿Es qué? Hebreos 13:8. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuál es el versículo de la Iglesia Cuadrangular a nivel mundial? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. O sea que el mismo, porque el mismo, porque Dios no hizo milagros y los va a hacer mañana. Amén. Ahora yo les pregunto, hay una canción que dice: ¿a dónde irá?
Amén.